El gobierno poco a poco se acercaba al límite de la estabilidad política. Como ejemplo, 12 senadores del Partido Radical renunciaron a su partido por la cercanía de este hacia Allende. Lo mismo lo haría el expresidente Gabriel González Videla. El costo de la vida subía todos los meses como también el dólar. La quiebra amenazaba a muchas empresas. Pero no solo eso afectaría la paupérrima estabilidad nacional. Ahora tendremos la erupción del volcán Hudson y la incapacidad de Allende para ayudar a los damnificados de manera inmediata. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. El volcán Hudson o Monte Hudson está ubicado a 62 kilómetros de Coyhaique y al sur de Puerto Aysén. No era bastante conocido, incluso, mejor decirlo, prácticamente era desconocido para la época antes de 1971. Es una caldera volcánica activa de estratos. El volcán Hudson todavía está en peligro de activación, incluso en 1991 hubo también una erupción, en el 2011 también, pero lo que nos interesa es en el año de 1971. En agosto de 1971 los habitantes de las Patagonias chilena y argentina observaron algo sorpresivo. El cielo se cubría de ceniza volcánica producto de una erupción. Con el pasar de las horas supieron que el responsable era por el entonces conocido Cerro Hudson. Algo sorpresivo ya que por algo le llamaban cerro y no volcán. Fue esa fecha cuando los habitantes de la Patagonia se terminaron de convencer no solo que el Hudson era un volcán, sino uno que podía hacer erupción de manera bastante violenta. La erupción generó daños importantes en la agricultura de la zona cercana, sobre todo en el lado argentino, y no solamente hizo crecer ríos, sino también afectó a cientos de personas y animales. La primera manifestación real de la erupción, según Lucio Cadogan, comenzó el 12 de agosto a las 6 de la tarde, cerca de su predio en medio de una gran luminaria, repitiéndose a las 8 de la noche con inusitada violencia. Él creyó sentir dos fenómenos, una especie de viento ciclón que pasaba por todas partes, y un ruido aterrador como si algo se deslizara cerro abajo. Unas horas más tarde la masa eruptiva se enfrentó, levantó casas, construcciones, destruyó todo a su paso, y dando muerte a unas 500 cabezas de ganado. Fue en ese momento que desaparecieron 5 personas, incluida una de ellas, Edelmira Barria, que perdió a 2 hijitas y a 2 vecinos. Navegando sobre la materia candente de ramajes, ceniza, barrial y agua que avanzaba como un río tormentoso. Sus esfuerzos para tratar de salvar a sus seres amados resultaron inútiles. Había que estar allí sintiendo el olor a azufre, las tormentas eléctricas a plena luz del día, las violentas eyecciones de elementos piroclásticos, el calor sofocante, provocado por la falta de respiración, las avalanchas de lodo, las muertes ocurridas a pocos kilómetros donde se alzaba el monstruoso y ominoso hongo de humo de 12 kilómetros de altura. Los primeros datos que incluso podemos nosotros encontrar en los diarios de la época es sobre Gustavo López, que era el corresponsal de la zona. Él mismo decía: un extraño fenómeno geológico y atmosférico ha concitado la atención de los habitantes de la localidad en las últimas horas. Desde las 10 de la noche comenzó el principio de una tormenta eléctrica que no es muy corriente en la región. Después, en la madrugada del día 13, en la zona del cordón cordillerano de Cerro Castillo, a 100 kilómetros de Coyhaique, se iba a producir esta erupción volcánica. La zona afectada comprende las localidades de Villa Castillo, Puerto Ingeniero Ibáñez, y está lloviendo ceniza volcánica desde las primeras horas de la madrugada. Seguía el fenómeno hasta mediodía. La gobernadora del departamento de Coyhaique, Gabriela Pascual, viajó en la mañana a la zona afectada en compañía de efectivos de la Policía y Servicio Nacional de Salud para establecer y ver cuáles eran los daños de la zona. Hasta esos momentos nadie sabía lo que iba a pasar. Para el día 16 iba a acontecer lo peor. Como habíamos mencionado anteriormente, la señora Edelmira Barria se encontraba cerca de su casa con su hija Marta Magdalena y Juana Rosa, de 8 y 6 años, cuando vieron llegar una avalancha originada por la erupción. De manera inmediata y rauda, las niñas desaparecieron en ese mar de lava y agua y barro incandescente. La mujer trató de huir para buscar a sus hijas, pero no pudo. Y aparte de estas 2 niñas, habría un desaparecido como Daniel Vega, entre los más conocidos, pero se afirma que 13 personas también desaparecieron y obviamente al día de hoy se puede contabilizar esas 13 personas como fallecidas. En un total se calcula que fueron 20 personas las que murieron por la erupción, quién sabe cuántas más. Algunas otras personas lograron escapar rápidamente, pero lo perdieron todo. Incluso se calcula en las pérdidas inmediatas de animales, en este caso vacunos, en 400 cabezas de ganado. Ya para el día 17, los titulares decían: arrecia la erupción.
y entonces la situación era totalmente apremiante. El mismo ministro Toá impartió las instrucciones sobre las medidas que deben tomarse de esta emergencia. Luego de la entrevista, Toá regresó de inmediato al centro del país en el mismo avión. Y hay que mencionar de que Toá con el avión viajó bastante lejos de la erupción volcánica, obviamente por la seguridad de Toá. Pero vamos a encontrar en otros personajes como el piloto Luis Acevedo Marín, que piloteaba con mucha dificultad su avión acercándose 2 kilómetros más al volcán que el avión de la comitiva ministerial para sacar todos los datos e información apremiante para los científicos y especialistas en esta situación terrible. Toá dijo que la situación en Aysén desde el punto de vista económico es catastrófica, desde el punto de vista humano muy aflictiva. Destacó que la lava acumulada provocó deshielos que se transformaron en aluviones que arrasaron con pobladores. En lo que se refiere a la ganadería, el problema tiene una mayor extensión geográfica. Dijo pues, además de los terrenos ocupados por la lava y los aludes, están también las pérdidas de las tierras agrícolas cubiertas por la ceniza. Los animales están en su 5.º día sin alimentación y la evacuación es lenta. Hoy son esperados en la zona los barcos que partieron desde Puerto Montt con el forraje necesario. Los funcionarios del SAC de la zona sostienen que en el sector Amagado hay más de 3.000 cabezas de vacuno y entre 12 y 13.000 de ganado menor. El ministro Toá señaló que también en el Valle de Huemules se calcula unos 200 pobladores que lograron evacuar. Pero en esencia, una de las críticas de la época es que la ayuda fue bastante precaria, la cantidad de forraje no fue lo suficiente y se demoraron mucho tiempo en la reconstrucción de las casas de estas personas. Y solamente tenemos que mencionar algo, que la acumulación de cenizas de la erupción del volcán Hudson en el 71 provocó el desvío del curso del río Ibáñez, incluso perdiendo toda una zona de flora y fauna. Como ejemplo, el bosque muerto de Aysén. Y bueno, el volcán Hudson dejó literalmente un desastre en la zona de Aysén. Las críticas de la época, sobre todo de los pobladores que fueron evacuados, más también la gente que lo perdió todo, iban contra el gobierno por su nula velocidad en solucionar las problemáticas. Pero tenemos que decir algo, que justamente el 29 de diciembre de 1971 también haría erupción el volcán Villarrica. Muchas gracias por estar acá, dejen su like, compartan y suscríbanse. Y este es su canal El Viejo de Historia.